En un pequeño pueblo ubicado a 50 kilómetros del centro regional, todos conocían a una gran familia del mundo y a Boris. Mientras que toda la población se mostraba ambigua en relación con ellos solos, siguiendo a la ruidosa familia, silbaba airadamente la pobreza. ¿Por qué dar a luz si no puedes dar un futuro digno? Los defensores inmediatamente comenzaron a defender el derecho a la vida de una familia trabajadora. Respondiendo, y no que salgan o pidan limosna desde el amanecer hasta el anochecer, todos trabajan como uno solo para vivir dignamente. Realmente era así en la familia Light y Boris tuvo 6 hijos, la mayor de los cuales es Lena. Como todos los deberes de la casa y todos los cuidados de los más pequeños recaían en los más adultos, dio la casualidad de que Dios les dio a sus padres al principio solo un hijo suyo y luego hubo una ruptura en la familia durante 5 años. A los padres no pareció importarles, pero de alguna manera no todo salió bien. Pero tan pronto como sus hijas cumplieron el 6.º año, Svetlana comenzó a tener bebés uno tras otro. A la edad de 12 años, Lena, ya como madre experimentada, podía envolver y alimentar a los bebés, logrando en ese momento hacer los deberes. Madre y padre trabajaron día y noche en el campo para un granjero local para alimentar a sus hijos. Además, en el terreno de la familia había más de 10 camas y justo detrás de la casa había un campo entero de patatas. Esta cosecha al principio fue suficiente no solo para la comida, sino que incluso logró vender algo en la carretera a los que pasaban. O la tierra había agotado sus recursos. Pero cada año, tan pronto como Lena cumplió 15 años, sus padres comenzaron a involucrarla en el trabajo agrícola. Ella y su madre se turnaron para observar a los niños que se quedaban solos en casa y regresaban al trabajo. Lena no quería ser una carga para sus padres y se esforzó mucho. Y a veces hacía la norma de un adulto por la noche, mientras regresaba a casa, estudiaba lecciones hasta la medianoche. Al ver que estaba agotada y que sus padres le daban zapatos para vestir a los niños, Lena no durmió por la noche pensando en qué más podría ayudarlos. Cómo aliviar su difícil situación durante todas las noches de insomnio. Solo tenía un pensamiento, ir a trabajar. Tenía muchísimo miedo de ir a una ciudad enorme y completamente extraña donde no había ningún alma gemela. Pero, por otro lado, vio en la televisión cómo los ricos viven felices en las megaciudades y eso literalmente la atrajo. Con la noticia de que ella se iba, casi todos los miembros de la familia se encontraron con hostilidad. Los hermanos y hermanas menores sollozaban, intentaban quedarse. Era comprensible porque Lena los reemplazó, padre y madre. La hermana mayor siempre estaba ahí y se apresuraba a ayudar en todo. La madre se lamentaba contando pasiones sobre la vida en la ciudad, aunque ella misma había estado allí toda su vida. Dios no lo quiera, un par de veces. El padre, al darse cuenta de que su hija estaba decidida y no cambiaría nada, la puso en la categoría de casi enemigas. Cerrando la puerta, salió de casa toda la noche fumando en el porche. Ni siquiera vino a despedirse el día de su partida. Lena considera tal acto como una traición. Se tragó lágrimas de resentimiento en su alma, solo pensó que su padre no podía entender lo difícil que era para ella en ese momento. Después de todo, ella solo quería ayudar. Su padre siempre decía que una familia extra es una carga, por lo que decidió independizarse y quitarles esta familia tan superflua, y tal vez ayudar con dinero. Le parecía que era en la ciudad donde estaban todos. Oportunidades de ganar mucho dinero, especialmente trabajando durante 15 años, la niña no tenía miedo de ningún trabajo, por difícil que fuera. Después de comprar un billete, Lena subió al tren a la hora acordada. Fue su primer viaje independiente. Además, toda la experiencia de viaje anterior se limitó a un solo viaje con su padre a la ciudad mientras su madre daba a luz al segundo después de su hermano. Entonces se necesitaban algunos documentos que solo se podían conseguir allí. Partieron con 2 traslados, ahora Sana viajaba de forma bastante independiente. Sintió pena por los niños que se quedaron en casa. Nadie la esperaba en la ciudad. ¿Y qué pasaría después? Ella no lo sabía. Lena se obligó a calmarse y decidió pensar solo en el bien de su alma, convenciéndose de que solo le esperaba una nueva vida independiente. Cuando una formidable mujer de 60 años se sentó en el lugar de enfrente, resoplando un aparato parecido a una locomotora de vapor,
La chica al principio se enojó con ella por alguna razón. Quería que alguien de su edad fuera su compañero de viaje. Bueno, o un poco mayor. Pero al conocer a una vecina, se dio cuenta de que tenía mucha suerte desde el primer minuto de su aparición. La mujer distrajo a Lena de sus tristes pensamientos sentándose. Puso una bolsa pesada debajo de la mesa. Estaba claro que la carga no era liviana y la mujer claramente apenas lo arrastraba todo hasta el tren. Anna, sacando un pañuelo del bolso, que aparentemente era de señora, mojándose, se secó el sudor que aparecía en su rostro. Inmediatamente dijo, bueno, conozcamos a la vecina. Olga Andreevna. Voy a visitar a mi hijo en la ciudad, un estudiante. Él no vive conmigo en absoluto. ¿Y tú, a quién o dónde, Lena? Está asustado, como Lena me soltó durante el interrogatorio. Lena me llama para que no vaya a ninguna parte. No hay nadie en mi ciudad. Buscaré trabajo. La mujer sonrió algo amable. Ahora todo es más fácil. Y ahora tomaremos una taza de té, dijeron los compañeros de viaje. Ven con nosotros hasta la mañana. Así tendremos tiempo de llegar a un acuerdo. Bebieron té durante mucho tiempo con los deliciosos pasteles de Olga Andreevna y se contaron sobre su vida y su ser. Lena, sorprendida, se dijo a sí misma lo difícil que era en el pueblo trabajar en el campo día y noche, estudiando entre hermanos y hermanas menores. Al final de la historia, vio cómo brillaban los ojos de Olga Andreevna. Anna se secó una lágrima y luego acarició la cabeza de Lena como si fuera suya. Y dijo en voz baja, mi niña, todavía eres una niña. Ella ha pasado por mucho. Más tarde, Olga Andreevna contó cómo vivió enamorada y consentida de su marido y dio a luz a 2 hijos. En un accidente, quedó con 2 niños pequeños en brazos. Son el clima para mí. Misje, la mayor, fue independiente desde la infancia. Entonces decidió convertirse en adulto inmediatamente después de la escuela y se fue a la ciudad desde el primer grado. Y así es como puedo ayudar con la casa. Masenka, la más pequeña, todavía está en la escuela este año. Estos 2 compañeros de viaje, de edades completamente diferentes, por alguna razón querían compartir el secreto más secreto. Como si entendieran que por la mañana se dispersarían en diferentes direcciones y se olvidarían de este viaje. Después de permanecer sentados casi hasta medianoche, siguiendo comunicándose en un susurro, temiendo molestar a los vecinos que dormían en el coche, Olga Andreevna de repente se dio una palmada suave en los costados y susurró, estoy esperando el vuelo, ¿por qué no pensé inmediatamente en Gouke? Ella es mi pariente lejano. Ella ayudó a Minishke cuando no pudo encontrar un albergue durante un par de semanas. Galina vivía en su ciudad en algún tipo de vivienda y servicios comunales. Tal vez haya un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tengo? Te daré las coordenadas y el número de teléfono. Dime que me mirarás y me ayudarás. Inmediatamente buscó en el bolso de una señora y, después de rebuscar, sacó una pequeña guía telefónica. Rápidamente comenzó a hojearlo y encontró los datos necesarios. Ella susurró alegremente, bueno, así es como se sintió. La llevó allí. Encontró una página en blanco y la arrancó fácilmente, reescribiendo la información que encontró. Luego le tendió la misma información a Lena. Pero, al ver en el crepúsculo del coche que la muchacha, desconcertada, toma un papel y añade, no tengas miedo de llamar. No cobran por preguntar y Jackdaw es una persona de buen corazón. Una vez también se mudó del pueblo a la ciudad y, por cierto, comenzó como una simple señora de la limpieza de las entradas. Lena, después de doblar la sábana varias veces, la guardó con cuidado en el bolsillo interior de su vieja chaqueta. Después de hablar un poco más, se fueron a la cama. La niña casi no durmió por la mañana y la culpa no fueron los ronquidos, sino un nuevo conocido. A tales trinos, estaba acostumbrada su padre después de beber un vaso los fines de semana. Preguntó el bombo. Lo que más le preocupaba era el día de mañana. El tren llegó a las 8 de la mañana, y a partir de ese momento, para Lena iba a comenzar una vida completamente diferente. Con estas palabras, la mujer recogió bolsas pesadas como pelusas. Y se fue como una pluma hacia la salida de la ciudad.
Lena permaneció en el bullicio de los visitantes que los recibían, asustada y mirando a su alrededor. En ese momento lo que más quería era romper a llorar y volver al mismo tren. En dirección opuesta a su pueblo abandonado, en un pueblo tan nativo, la niña de alguna manera infantilmente golpeó con el pie y apretó los puños, enojada consigo misma. Bueno, que no pude ver a uno de mis conocidos, pensó Lena. Desde pequeña, Lena siempre trató de calmarse en situaciones difíciles apretando sus pequeños puños y golpeando con el pie. Luego de respirar profundamente, expresaba su opinión sobre algún tema o hacía lo que consideraba necesario. Esta vez, sin saber qué hacer a continuación, Lena hizo todo según el escenario habitual. Habiéndose calmado un poco, respiró hondo y, tomando su bolso, se dirigió a la apreciada puerta con un cartel para entrar a la ciudad. Ella ya sabía dónde empezar su nueva vida en la ciudad. En primer lugar, Lena decidió comprar un periódico con anuncios de empleo en la estación de tren. Al menos para elegir una habitación en alquiler. La niña esperaba que con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo le alcanzaría para un par de meses para pagar la vivienda y, a partir de ahí, estaba segura de que empezaría a recibir un salario y todo sería más fácil de inmediato. Necesitaba la prensa, así que se instaló en el parque frente a la estación y sacó un bolígrafo y un pastel que había quedado en el camino. Comenzó a estudiar los anuncios. Con apetito, mordió los pasteles y tomó notas en las páginas. Esta actividad la fascinó y notó un buen número de habitaciones listas para recibir a sus inquilinos y la misma cantidad de ofertas de trabajo bastante aceptables. Le sorprendió que una gran cantidad de anuncios indicaran que, incluso sin ninguna experiencia, era posible venir después de comer un modesto desayuno que ella preparaba. Preparó monedas para llamadas sobre ofertas marcadas y guardó un pequeño cambio en su bolsillo, más cerca del teléfono más cercano. Sabía aproximadamente por haber visto alguna película sobre la vida en la ciudad que tenía un día libre. Después de hacer varias llamadas para pedir el alquiler, Lena comprendió que sus medios apenas alcanzaban para una pequeña habitación en medio de la nada. A pesar de que podría pagar como máximo un mes, ni siquiera le quedaría trabajo para comer. Parecía que incluso una señora de la limpieza común y corriente no quería llevarla cuando descubrieron que acababa de graduarse de la escuela. Además, ella era de provincia y, según el último número marcado, generalmente algún tío malvado la regañaba ante su persuasión de llevarla al hospital como enfermera. Como resultado, sin esperar su respuesta, colgó el teléfono. Lena no se sentó en el banco y abrazó su bolso. Estaba a punto de romper a llorar, pero de repente recordó que había un preciado trozo de papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Inmediatamente desdobló el papel cuidadosamente doblado y se dirigió de regreso a la cabina telefónica. La voz al otro lado de la línea parecía amable e incluso afectuosa cuando descubrió quién era Lena y de dónde había sacado el teléfono. El interlocutor dijo alegremente a Olia en la ciudad que ella misma no llamaba. Por cierto, ¿de qué estoy hablando? La mujer rápidamente le explicó cómo no llegar y dijo que estaba a un par de paradas y que estaría esperando a Lena en casa en unos 20 minutos. Lena se quedó un par de minutos delante de la puerta con una pequeña mirilla y unos bonitos números grabados del número del apartamento. Ella los miró confundida, avergonzada de molestar a un completo extraño, pero no había otra opción. Lena extendió la mano y presionó el timbre. Al otro lado de la puerta, se escuchó un trino como de pájaro y después de un par de segundos, se abrió. En el umbral, sonriendo como una vieja conocida, había una mujer que era todo lo contrario. Galina parecía claramente más joven que su excompañera. Parecía una muñeca, de baja estatura con una figura perfectamente cincelada y un cuadrado que le sentaba muy bien. Lena en ese momento pensó que, desde lejos, la anfitriona podría ser confundida con una estudiante. Galina, después de toda la confusión de los invitados, saludó a Lena de la mano y la llevó calurosamente al apartamento, cerrando la puerta. Ella dijo, bueno, vamos a conocernos. Y, por favor, no seas tímido. Si conoces a Oliuska, entiendo que ella no ayudaría a una mala persona y me dará mis coordenadas. Ya que mi hermana lo hizo, entonces mi ayuda será también es útil. Pero para empezar, vamos a alimentarte. Estás muy delgada y pálida.
Lena comió los reales con mucho gusto. Chuletas caseras, cuyo sabor ni siquiera recordaba, con guarnición de arroz, que resultaron simplemente divinas. La anfitriona le preguntó a Andrei y ellos le sonrieron a la propia Galina. Cuando la niña se quedó en silencio por un segundo, no en vano Olga te envió a mí. Por la mañana, Lena se levantó temprano por costumbre, pero tenía miedo de despertar a la anfitriona cuando sonó el despertador en la habitación de Galina. La niña se levantó rápidamente, hizo la cama y fue a lavarse. Galina ya estaba en la cocina, sirviendo una bebida aromática en una taza. Buenos días, Lenochka, dijo con una sonrisa. No puedo despertarme sin él, así que lo primero que tengo que hacer es al menos un par de sorbos. ¿Quieres café? La niña negó con la cabeza y respondió que no come ni bebe nada por la mañana. Ojalá de verdad se acostumbrara a una taza de agua hirviendo, a no desayunar porque en casa la leche y el pan que dejaban los padres normalmente se lo comían los más pequeños. Si no quedaba nada después de ellos, su desayuno era agua hirviendo. Ella no les dijo nada a sus padres. Sí, para ella era suficiente, y un plato de sopa para el almuerzo, que en la familia siempre llegaba hasta una ración de patatas o gachas para la cena. En general, en su familia todos están acostumbrados a la comida sencilla, generalmente cocinada con lo que crece en el jardín. Lena se lavó rápidamente y esperó a Galina, que se estaba preparando. Luego se fue a su trabajo frente a la oficina del jefe. Galina pidió a Lena que se sentara en el pasillo y, tomando sus documentos, entró. Ella no estuvo ahí por solo 10 minutos, pero pareció una eternidad. Después de lo cual, Galina salió y la invitó a entrar. El director del cine, con mirada estricta, dijo, ahora solo tenemos un puesto de conserje libre, pero es un trabajo difícil porque hay que trabajar todo el día de pie. Sí, en la calle. Y eres tan frágil, Lena. Como si temiera que no la aceptaran, rápidamente charló, puedo trabajar al menos día y noche. Sí, trabajé en el campo junto con mi madre y mi padre bajo la lluvia, pero nunca rehuí. No creerás que soy delgada, ¿verdad? Sí, no soy alta, soy enjuta, ¿sabes? Miré a Galina, que estaba parada en la puerta, y dije, ¿enjuta? Bueno, ¿cómo podemos rechazar a un trabajador así? Mira cómo te arden los ojos. Creo que trabajar con un brillo no te defraudará. Galina respondió de inmediato, creo que será la mejor. Yo cuidaré de ella. Lena estaba lista para besarlos a ambos, pero conteniendo sus emociones, exclamó alegremente, no los decepcionaré. Incluso puedo comenzar ahora mismo. La mujer sonrió y Elvira Eduardovna respondió, pero qué ágil. Estar en el trabajo como una bayoneta. Abrigarse bien, aunque afuera sea verano. Pero por la mañana y por la noche no hace calor. Durante el periodo de prueba, el salario es menor. Y a partir del segundo mes, más o menos, si no nos decepcionáis, dijo. Lena rompió a llorar, en parte por la habitación asignada. Así que aquí la niña no tuvo palabras porque ni siquiera tenía que pagar el alquiler. Más allá de sus sueños, Lena estaba cuando ella y Galina salieron de la oficina. Lena se echó el collar alrededor del cuello y la mujer rompió a llorar. Al principio escribió, luego comenzó a acariciarle la cabeza y dijo, bueno, ¿qué? Es usted un tonto. Todavía está bien ahora. Lo principal es que pueda sobrellevarlo. Música, definitivamente lo lograré. Muchas gracias. El mismo día, Lena tomó forma completando todos los formularios y documentos necesarios. Elvira Eduardovna le entregó las llaves de la habitación y Lena se dirigió inmediatamente a la dirección indicada, que se encontraba literalmente a unas calles de la oficina. Este era el territorio que Lena tenía que vigilar y poner las cosas en orden. Su nuevo hogar resultó estar en el sótano. Era una habitación separada equipada para vivir. Desde el primer minuto, a Lena le pareció gris y aburrido porque, aparte de eso, no había forma de que el sol llegara hasta allí desde una pequeña ventana debajo del techo. Pero después de mirar un poco a su alrededor, quedó satisfecha. Después de todo, ahora tenía una vivienda separada en la ciudad. La falta de alumbrado público normal le parecía el único inconveniente. Pero después del primer día de trabajo,
la niña se dio cuenta de que esto sería suficiente para ella. En el trabajo, pasaba todo el día en la calle recogiendo basura, barriendo las aceras y ennobleciendo el césped. Cuando regresó por la noche, lo que más quería era lavarse y comer algo antes de quedarse dormido. Por supuesto, no tuvo la oportunidad de bañarse, pero en una de las habitaciones separadas por una pared de madera contrachapada, había un baño y una ducha compuesta por una plataforma de hierro con un orificio de drenaje, una manguera de ducha y un hule lo envolvía todo. Lena estaba muy contenta de que la conserje Anna, muy limpia, se encargara de la vivienda. Todo estaba cuidadosamente pensado. Era muy posible cocinar comidas pequeñas e incluso comer en esta sala. Pero la parte principal de la vivienda, con la misma ventana debajo del techo, bien soldada con una rejilla, podía presumir de una cama vieja pero aún bastante decente, una mesita de noche sin patas apoyada en el suelo y perchas detrás de la puerta. En el muro. Lena estaba feliz de no necesitar comprar nada. Después de todo lo que necesitaba ya estaba allí. La primera noche, Galina vino de visita, como ella dijo, para comprobar cómo se había adaptado su nueva amiga. Al cruzar el umbral, sacudió la cabeza con tristeza. Pero Lena respondió con voz alegre, sí, tú, ni siquiera podrías soñar con algo así en la ciudad, y ni siquiera en la mía gratis. Que sean perfectos, pero esta esquina es todo lo que necesito. Inmediatamente, ella ordenó, vamos, ven conmigo. Ya que vas a ir aquí, necesitas conseguir algo más sin lo cual vivir. Al escuchar las objeciones de Lena, la llevó a su casa. Galina rápidamente sacó del armario varios juegos de ropa de cama, 3 toallas y sacó algo de la cocina, una bolsa de tamaño decente. Ahora definitivamente tienes todo lo que necesitas por primera vez. Considera esto como mi regalo de inauguración para que no gastes dinero en nimiedades. Esa misma noche llevaron todo al armario de Lena, como ella cariñosamente llamaba su hogar. La niña no dejó de agradecer. El destino fue que ella trajera a una persona tan maravillosa como Galina. Los primeros días laborales de Leni fueron muy duros. El territorio asignado resultó no ser pequeño a la vez, con varias calles y patios. Pero pronto se involucró e incluso rechazó varias veces días libres para aceptar trabajos a tiempo parcial. Tenía muchas ganas de ganar más y enviar dinero a sus familiares lo antes posible. Su familia siempre lo necesitó y este año, especialmente en septiembre, sus padres necesitaban reunirse para ir a la escuela. Los 2 hermanos de Lena fueron a los grados 3 a 5, y había 2 gemelos más en primer grado. La niña comprendió lo difícil que era para su padre y su madre y soñaba con ayudarlos lo antes posible. Aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir, sin importar lo trabajadora que tuviera que ser. Cuando recibió su primer salario, Lena no podía creer que la cantidad entregada por Elvira Eduardovna le perteneciera. Lo primero que hizo fue comprar un pastel, recordando su promesa, y fue donde Galina. Bebieron té con gusto y charlaron de todo. Lena se hizo muy amiga de ella durante su estancia en la ciudad, y era comprensible porque en la gran metrópoli, Galina era la única persona dispuesta a ayudar en la alegría y en la tristeza. Y como era la mujer más anciana y sabia, dio consejos muy útiles. Fue Galina quien ayudó a Lena por primera vez a enviar dinero al pueblo porque la niña nunca había hecho algo así en su vida. Solía ir a la oficina de correos del pueblo solo para charlar con su vecina Caterina. Entonces, por primera vez, Lena envió casi todo su salario a sus padres y dejó solo un poco para ella. Galina la regañó por esto, diciéndole que desde el primer sueldo debería comprarse algo, como un vestido nuevo o unos jeans a la moda. Le dijo a Lena que era joven y que la anciana Dorenko se había quedado con todo y que ahora Lena se quedaría solo con pan y agua. Pero Lena simplemente hizo un gesto con la mano y dijo que no necesitaba nada más que ponerse. Necesitaba reunir a los niños para la escuela, así que ahorraría su dinero hasta septiembre y luego lo dividiría por la mitad, dejando algo para ella. Sin embargo, Galina no le creyó en ese momento. Sabía que Lena correría a la oficina de correos y enviaría casi todo por lo que había trabajado. Todas las mañanas, Elvira Eduardovna reunía al personal para traer la información necesaria o asignar nuevas tareas. Después de uno de esos 5 minutos, le pidió a Lena que fuera a su oficina.
Desde el umbral, el jefe empezó a hablar con Lennox sobre su área y sobre cómo todo debía mantenerse esterilizado. Ella le dijo que fuera a un aquelarre, ya que creía que Lennox haría frente rápidamente a la tarea. El dueño paga bien y Elvira sabía que Lena necesitaba dinero. Lena no dudó en aceptar y se dirigió a la dirección indicada. No estaba cerca y solo después de más de una hora llegó a una valla alta con una puerta de metal. Cuando vio el timbre ubicado a la derecha, lo presionó. Después de un par de minutos, la puerta fue abierta por un hombre alto y delgado de unos 35 años, que la examinó de pies a cabeza. No podía creer que una criatura tan frágil pudiera encargarse de la tarea de cuidar todo el jardín y hacer que el césped se viera bonito. Lena arqueó las cejas y respondió con voz seria, no saques conclusiones apresuradas. Muéstrame el alcance del trabajo. Y solo entonces entró al patio. Después de eso, me dirás con que no estás satisfecho. El dueño de la casa dio un paso atrás, se encogió de hombros y dijo, bueno, entra. Te mostraré el inventario necesario en el granero. Puedes continuar tan pronto como termines de llamarme. Escribiré una tesis en casa. Habiendo mostrado todo lo que necesitas, se dirigió a la casa. Lena no sabía quién era esta persona, pero claramente era un adicto al trabajo difícil. La casa de 2 pisos le parecía todo un castillo de cuento de hadas. Ella pensó en ese momento que en un dominio así se podrían ubicar 2 familias así. Se preguntó cómo colocarlo y si habría suficiente espacio para todos. Durante todo el día, Lena puso las cosas en orden en el área local sin agacharse ni un minuto. Limpió la basura y quitó la maleza. Logró poner en orden 2 pequeños invernaderos y varios parterres. Un par de veces durante este tiempo, vislumbró al dueño observándola de vez en cuando. Parecía querer demostrarle que chicas tan frágiles como ella pueden hacer muchas cosas. Cuando llegó el momento de recoger las malas hierbas arrancadas de los parterres y llevarlas al foso de la cerca del porche, el dueño salió de la casa y la llamó. Miro a mi alrededor casi terminado. Quiero hablar contigo, dijo. Lena se enjuagó las manos en un barril de agua de lluvia y se las secó con un bacalao que le arrancaron del bolsillo. Vacilante, ella se acercó. Tenía mucho miedo de que el propietario no estuviera satisfecho con algo y Elvira Eduardovna ya no le daría trabajos a tiempo parcial. Pero de repente el hombre extendió la mano y dijo, mi nombre es Andrei Grigorievich. Puedes simplemente llamarme Andrei. ¿Y tú, Lena? Una vez más, secándose la mano en la chaqueta, Lena respondió tímidamente, ¿hice algo mal, Andrei? Inmediatamente, Andrei exclamó, bueno, al contrario, honestamente no esperaba que una chica tan joven y frágil pudiera hacer un trabajo que no todos los hombres pueden hacer. Sentémonos en la terraza. Quiero hablar contigo. La niña se sorprendió, pero vio que Andrei parecía un poco confundido y asintió. Subieron a la terraza abierta al final de la casa. Al parecer, se utilizaba para relajarse en verano y estaba lleno de sillas de mimbre y una mesa pequeña. El dueño le ofreció sentarse y le dijo, tal vez tienes hambre de té. Pero Lena entendió que no era por eso que la llamó y sacudió la cabeza, respondiendo, no, gracias. ¿De qué querías hablar? Estaba claro que el hombre estaba preocupado y le costaba iniciar una conversación, pero después de ordenar sus pensamientos, comenzó a hablar. El caso es que soy viuda. Tengo 3 hijos. Mi esposa y yo nos amábamos mucho, pero Dios no nos dio herederos. Ese era el nombre de mi esposa. Decidimos sacar un bebé del orfanato. Coolje resultó ser una niña maravillosa e inteligente. Mi esposa y yo no pudimos tener suficiente. Y un año después, descubrimos que Ted estaba embarazada. Sí, no uno, sino un gemelo completo. Después de un tiempo, mi esposa se fue. Ahora me quedo solo con un jardín de infancia así. Ya no son recién nacidos, pero aún son pequeños. Yo mismo una vez cuidé niños. Soy médico y tengo mucho trabajo. Pero además de eso, estoy escribiendo una disertación. No quiero contratar gente y avergonzarme de condenar. ¿Entiendes? Habrá muchas preguntas sobre dónde un simple cirujano tiene ese dinero para mantener a un sirviente. Y no podía entender a qué se refería.
¿Qué relación podría tener el conserje con sus hijos? Pero cuando el hombre continuó, todo quedó claro. Veo que eres una persona sencilla, trabajadora, limpia, dijo. Así que decidí ofrecerte un lugar para instalarte en mi casa y ayudar con los niños. A cambio, puedo garantizarte un pequeño salario y alojamiento en una habitación separada. Bueno, por así decirlo, pensión completa. Al ver la sorpresa en sus ojos, sonrió y aclaró, bueno, en el sentido de la comida, todo es igual a lo que comemos con los niños. No puedo garantizar lujos, pero creo que la dieta aún será mejor que lo que tienes ahora. Solo hay una condición, además de cuidar a los niños, necesitarás cocinar algo. Espero que sepas hacerlo. Lena se rió entre dientes y respondió de inmediato, de hecho, vengo de una familia de 6 padres y, como la mayor, siempre tenía que alimentar a toda la familia. La cena siempre corría por mi cuenta. Andrei sonrió y dijo, bueno, eso es genial. Ahora lo principal es obtener una respuesta positiva de tu parte. Y ya estoy de acuerdo en probar tu cocina, al menos hoy. Lena lo pensó. Por un lado, el salario ofrecido era un poco menor que su salario actual. Pero no necesitaría gastar dinero en comida y viviría en un sótano oscuro. Sí, admitió Lena, le gustaría mucho vivir en una casa así, aunque eso significara ser sirvienta. Por lo que Andrei le había contado, su esposa había muerto repentinamente, pero ella consideraba de mala educación hacerle esas preguntas a un extraño. Después de pensar unos minutos y sopesar todos los pros y los contras, Lena estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Andrei fue a recogerla a su casa. Lena empacó todo lo que necesitaba, escribió una carta de renuncia y se fue a comenzar su nueva vida. Durante este tiempo logró visitar a Galina y contarle todo. Pidió consejo, pero Galina le aseguró que podía cuidar a los niños y cocinar. Bueno, no te olvides de mí, dijo Galina. Aunque te hayas mudado a la casa de Andrei, espero que nunca te arrepientas. Los hijos de Andrei resultaron ser excelentes y educados. Koulye, que tenía 6 años, era bastante independiente e incluso ayudó a Lena con los gemelos más pequeños, Marina y Maxim. Eran niños móviles y muy divertidos que inmediatamente se encariñaron con Lena. La siguieron todo el día y se negaron a dormir sin que ella les contara un cuento antes de dormir. Con el permiso de Andrei, Lena puso las cosas en perfecto orden en la casa lavando y limpiando todo lo posible. Andrei, a su vez, se aseguró de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Los fines de semana inició la tradición de llevar a toda la familia a pasear al centro de la ciudad. En uno de estos viajes, mientras los niños jugaban en el patio de recreo, Andrei tomó a Lena de la mano y le dijo en voz baja, «Eres muy bonita conmigo». No, quiero decir, me gustas mucho como mujer. No es solo sobre el hecho de que los niños están acostumbrados a ti y te aman. Creo que me he enamorado de ti. Eres extraordinaria y muy hermosa. Él tomó su rostro entre sus manos y la besó tímidamente y suavemente. Lena no lo rechazó. En cambio, se aferró a Andrei con todo su cuerpo. Si antes había tenido miedo, ya no lo tenía. Admitiéndose a sí misma que le gustaba mucho, ahora tenía miedo de ahogarse de felicidad y amor por esta persona, la música. A partir de ese día comenzó entre ellos una relación romántica completamente diferente. Andrei regresaba del trabajo todos los días con flores. Lena, junto a los niños, preparó sorpresas para su regreso, ya sean dibujos o una cena insólita con una gran cantidad de platos sencillos pero muy sabrosos. Se preguntó por qué tenía tantas preparaciones de productos de los que ni siquiera había oído hablar antes. Los colegas visitantes se sorprendieron al ver a una compañera en miniatura junto a Andrei y elogiaron su habilidad durante toda la velada. Un mes después, cuando Andrei anunció la boda, nadie se sorprendió. Entonces los tiempos resultaron difíciles para obtener ingresos adicionales, por lo que era necesario informar de forma estricta. Entendió que tenía que comprar como una tonta de pueblo. Era imposible mantener una casa así con el salario de un médico, así como comer regularmente las delicias que había en el refrigerador. Sin embargo, mientras se ocupaba de la casa y de los niños, trató de no interferir en los asuntos de Andrei. Entonces, desde la boda,
estuvo de acuerdo en que sería suficiente celebrar en un restaurante con un círculo reducido de invitados. Lo único que Andrei pidió fue tener a Galina entre los invitados, porque todavía estaba muy contenta de comunicarse con ella y siempre intentaba pasar a visitarla en su tiempo libre. Cuando Lena pasó nuevamente para anunciar el próximo matrimonio, Galina preguntó por qué sucedería tan pronto. Lena se sonrojó rápidamente al pensar en ello. Lena se sonrojó, se le vaciaron los ojos y dijo en voz baja, no queremos hablar con nadie sobre Andrei, pero estoy embarazada y la regla ya es tal que no podemos prolongarla. Le contó a su amiga cómo, por inexperiencia, las dolencias se atribuían a intoxicaciones o cambios climáticos hasta que Andrei insistió en ir al médico. Cuando supo que Lena estaba embarazada, su amado la rodeó sin soltarla y la besó mientras le susurraba al oído, te amo querida, gracias mi felicidad. Ahora seremos aún más, pero no lo hagas. Preocúpate, no necesitaremos nada. Lena le creyó desde el momento en que se instaló en su casa. Sabía que cualquiera de sus deseos se cumpliría inmediatamente, incluso si no los decía en voz alta. De alguna manera, Andrei milagrosamente logró adivinar su boda y los invitados celebraron en uno de los restaurantes de la ciudad. En total estaban 20 personas, en su mayoría compañeros del trabajo de Andrei, y Galina como testigo. No hubo más invitados por parte de la novia, ni siquiera sus padres. Sabía que se negarían debido a la edad. Galina la apoyó plenamente en este asunto. No tenían nada de qué preocuparse, especialmente porque ni siquiera vinieron a ver cómo vive su hija. Por lo tanto, pueden vivir como mejor les parezca y parecen tener suficientes preocupaciones propias. Que agradezcan la ayuda con el dinero. Hicieron transferencias al pueblo durante un mes, asignando fondos para ello. Después de la boda, la vida de la pareja no cambió. El texto contiene numerosos errores gramaticales. Aquí está la versión mejorada. No ha cambiado mucho, a menos que tengamos en cuenta que Andrei comenzó a tratar a Xenia con más cuidado. Prohibió trabajar duro en el sitio, asumiendo estas preocupaciones completamente sobre sí mismo. Sí, y en su tiempo libre en casa se volvió más servicial. Los niños no podrían estar más felices de tener pronto un hermano o una hermana. Pero de vez en cuando se acercaban y acariciaban el estómago de Lena. Ella se reía de esos momentos y decía, le enseñas al bebé eso después del nacimiento, sin caricias, todos los días. Al despertarse por la mañana, Lena agradeció al destino por brindarle tanta felicidad. Una vez, Andrei no regresó a casa después del trabajo. Lena lo esperó durante la noche. No sabía qué pensar ni a dónde correr por la mañana. Andrei nunca actuó así, incluso si se retrasó. Encontró oportunidades para informar. Cuando Lena estaba a punto de ir a ver al policía del distrito, él vino. El propio Mitrich, así se llamaba, golpeaba detrás de sus ojos. Entró a la casa y Lena, como si inevitablemente se diera cuenta de lo que había sucedido, se sentó en la mesa del pasillo. Anna, como en un sueño, escuchó la voz de un policía del distrito que le dijo que Andrei, al regresar a casa, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Su amado esposo murió. Este fue un golpe justo en el corazón. Lena ya no recordaba nada. Ella se despertó solo en el hospital. Bueno, gracias a Dios escuchó la voz familiar de una amiga. Ya pensé que no abrirías los ojos durante 3 días, dijo. Lena se sentó allí, la miró con mirada indiferente y con voz débil preguntó, ¿qué le pasó a mi bebé? Pero cuando vio cómo Galina apartaba la mirada, lo entendió todo y en silencio rompió a llorar. Las lágrimas corrían y corrían por sus mejillas, y Lena no entendía cómo seguiría viviendo después de perder a su marido y a su propio hijo por nacer. Se quedó sola con los hijos de otras 3 personas en brazos. Una cosa Lena sabía, nunca los dejaría. Pero definitivamente no podría regresar a casa con una familia así. Durante todo el tiempo que Lena vivió en la ciudad, solo habló con su madre un par de veces, ordenó negociaciones en la oficina de correos y no escuchó la alegría en su voz en absoluto en sus propias palabras. El padre no quería ver a la hija de un traidor en absoluto. Lena entendió que si regresaba a su tierra natal, todo el pueblo definitivamente la tomaría por una loca y discutiría durante mucho tiempo cómo se fue para ganar dinero y ayudar a sus padres,
llevándoles 3 bocas más de gorrones. Después de ser dada de alta del hospital, Lena ya había decidido todo por sí misma. La elección fue pequeña. Sus padres definitivamente no aprobaron la aparición de una hija. Y los padres de Andrei murieron hace muchos años. Él mismo habló de ello, por lo que lo único que quedaba por esperar era ella misma. La mujer pudo conseguir trabajo en una tienda no lejos de casa y dedicó todo su tiempo libre a criar a sus hijos. Ella asumió tal carga. Los niños mayores se volvían incontrolables y no querían escuchar a su madrastra en absoluto. Sería mejor si un hombre dejara una dote, por así decirlo, con buena suerte, a las abuelas de un vecino. De lo contrario, solo se necesitarán un grupo de niños para una casa para la cual se necesita una mudanza o manos masculinas. La muerte de su marido una vez, cuando ella regresaba del trabajo en el patio la esperaba una mujer desconocida, cuyo rostro le resultó familiar desde los primeros minutos. «Hola, soy Adele, madre de gemelos», comenzó en tono desafiante. En algunas fotografías de los álbumes de Andrei, la mujer se iluminó y comenzó a hablar más. Él afirmó que me amaba y tan pronto como di a luz a los niños, me echó de la casa. El humo continuó hacia el cielo. Durante este tiempo, te encontró un tonto del pueblo y se casó rápidamente mientras yo estaba tras las rejas. Incluso sé por gente buena que mintió diciendo que morí. Es verdad, pero querida, estoy viva, dijo, intentando ver dudas en el rostro de Lena. Inmediatamente sacó bolsas caras y algunos documentos y se los tendió, indignada diciendo, ¿no lo crees? Mira. Esto es la confirmación de que los gemelos son mis hijos legítimos. Comencé a comprobar todo, si era falso, dijo Lena. Después de reescribir los datos necesarios, entregué los documentos y acordé reunirme con Lisa al día siguiente. Dicen que discutirán todo. Inmediatamente después de la partida de Ted, Lena fue a la comisaría de policía más cercana. El empleado de guardia en la entrada comenzó a decirle que tendría que llenar un montón de papeles y hacerlo en horario laboral. Ven al día siguiente, dijo el empleado, y continuó persuadiéndola para que ayudara. Debéis saber exactamente qué derechos tiene cada uno de vosotros sobre la casa y los niños. No se sabe cuánto tiempo habría durado esta disputa si en aquel momento la joven no hubiera pasado por delante de un agente de policía. Andrei, ¿qué está pasando aquí? Se volvió hacia el oficial de guardia. El oficial inmediatamente le explicó todo brevemente. Ven conmigo ahora, dijo Andrei. Intentaremos ayudarte. Después de escuchar la explicación detallada de Lena, comenzó a aclarar. Estudió la pantalla durante mucho tiempo y luego, recostándose en su silla, dijo pensativamente, «Sabes, hay muchas cosas extrañas en este asunto. Encontré artículos y documentos de esa época. Está escrito en casi todas partes que la esposa de su médico regresó a casa en auto y el auto desapareció. Hasta ahora no lo han encontrado. La mujer tuvo serios problemas con el alcohol varias veces antes de eso. Incluso pronto la llamaron y la enviaron a la clínica, por lo que es muy posible que Goethe se emborrachó otra vez y decidió dar un paseo, tras lo cual desapareció. Eso todavía lo lees. Volvió a levantar los ojos hacia Lena y continuó, por cierto, ¿qué tipo de encarcelamiento no se menciona en ninguna parte en el que tus invitados no se sentaron? Es casi el 100%. Déjame verte mañana. No iré allí mismo. Lo sabremos todo al día siguiente. El policía invitó a la mujer a acompañarlo a la comisaría para averiguar la identidad de Ned. Aparentemente a punto de correr, Ned corrió hacia la puerta, pero el tipo rápidamente la agarró por la muñeca por detrás y le dijo, no te aconsejo que te muevas. Es mejor que vayas voluntariamente al auto. Tan pronto como averigüe todo, volveré en un par de horas, dijo. La señora resultó ser. No, la esposa de Slade Andrei. Resultó que hace unos años realmente hubo un accidente después del cual fue ella quien encontró a Audrey inconsciente. La mujer sufrió un terrible accidente y perdió por completo la memoria. Estuvo varios meses en el apartamento de Anna, donde la alimentaron y le dieron medicamentos como si fuera un vegetal. Un conocido del médico la atendió, pero no hubo mejoría. En los raros momentos en que el recuerdo regresaba,
los pobres recordaban a su marido y a sus hijos. Pero pronto, sin verlos, ella murió. Casi antes de su muerte, pudo decirle al Salvador que tenía un marido que es un médico muy conocido en la ciudad y 3 hijos, y que viven en su casa en el extremo de la ciudad. Después de la muerte de Edel, Bob recopiló todos sus documentos ya que se veían muy similares, ambas de complexión media con cabello rubio, y el peinado no se hizo en la primera peluquería según la foto de Sgel. De hecho, ella no supo aprovechar todo esto durante mucho tiempo. Pero al enterarse de la muerte de Andrei, ella inmediatamente se presentó en su casa. Después de que todo se aclaró, fue detenida en espera de juicio. Alexei, eres un tipo tan bueno que ni siquiera te lo imaginas. Salvaste a tus hijos porque si no hubieras venido, no sabemos cómo terminaría todo. Y gracias, usted también podría pasar por el departamento y su oficial de servicio me enviaría a su casa. Resulta que ambos somos buenos amigos. Se despidieron en la puerta, se dispersaron y la vida de Lena siguió como de costumbre. Antes trabajaba incansablemente tratando de mantener a los niños, y ellos crecieron a pasos agigantados. Y con el paso de las horas, sin pensar en ella en absoluto, Lena comprendió que en alguna parte había un error en la educación. Los 3 crecieron egoístas. Pero no se pudo hacer nada al respecto. Maxim era uno de los gemelos. Solo después de graduarse de la escuela abandonó su casa, diciendo que era completamente independiente y que podía prescindir de su tutela. Lena no podía culparlo porque una vez, después de graduarse, ella misma se fue a la ciudad sin escuchar las prohibiciones de sus padres. Solo que la dacha no le era tan favorable. Al cabo de unos meses, un negocio sucio asociado con el robo de joyas lo llevó a la cárcel. Lena le llevaba paquetes con regularidad y se los enviaba, aunque fueran pequeñas cantidades de dinero. Imagínese su sorpresa cuando, después de cumplir condena, regresó a su casa y comenzó a agitar a su hermana y a su hermano para que desalojaran a su madrastra y vendieran la casa de su padre. «¿Pero quién es ella para nosotros?», les dijo. «Piensa, ella vivía con nosotros como ama de llaves. Cualquiera también nos cuidaría en casa del padre. Y si él no está allí, entonces la nuestra, de hecho, no tiene ningún derecho sobre él, así que decídete, no se perderá, encontrará un lugar donde vivir. ¿Y qué nos importa dónde vaya? Lo principal es que nos quedaremos con el dinero cuando regresemos de la zona». Maxim ya lo ha descubierto todo. Las casas de su zona han subido de precio varias veces y él ya pensaba cuánto dinero podría ganar con esta venta. Después de esperar a que Elena estuviera en casa, fue a la clínica ese día. Ella ya dio su edad para saberlo. El número de aficionados aumentaba cada día. Aunque era ilegal, todo estuvo bien pensado por los niños. Lena no podía creer que aquellos con quienes había vivido durante todos estos años pudieran amenazarla tan fácilmente y obligarla a firmar las negativas necesarias para la casa. Los niños competían entre sí, alegando que ella era una completa desconocida para ellos y que no la cuidarían. El más activo en esta conversación fue Maxim. Marina Nicolai se sentó en silencio al margen con los ojos bajos. Lena no podía creer que esta pudiera ser la gratitud de los niños que una vez dejó solos y no entregó al orfanato. Ella se había retrasado todos estos años. Entre lágrimas, la anciana firmó todo lo que no le era requerido y, habiendo recogido todo lo que necesitaba, se dirigió a la estación. No tenía a dónde ir más que regresar a la casa de sus padres, de donde una vez había salido para empezar una nueva vida. Sabía que para entonces sus padres ya habían muerto, uno tras otro. Preguntó a las hermanas, quienes se habían separado y tenían vidas separadas. Entonces Lena decidió regresar al pueblo. La casa de su padre y su madre tenía un aspecto muy lamentable, con las ventanas grises tapiadas y una valla destartalada. Pero ella no tenía otra opción, tenía que vivir de alguna manera. Tenía que continuar y se puso a trabajar desde la puerta. Cuando casi había terminado de lavar la ventana de la cocina, una agradable voz femenina llegó desde la calle. Se conocieron en la casa del vecino y Lera se ofreció a ayudar a Lena. Durante muchos años, la casa estuvo sin dueño. Lera pensó que ahora le resultaría difícil vivir sola. Dijo que rápidamente se escaparía y se cambiaría de ropa después del trabajo, y luego se llevaría a Eliuska, su hijo de 5 años,
que la estaba esperando en casa. Después de 15 minutos, regresó con un niño pequeño cojeando de su pierna derecha. Mientras ordenaban, Lena descubrió que Lera se había enamorado después de la escuela y el caballero desapareció cuando descubrió que estaba embarazada. Iliusa, que sufrió una lesión de nacimiento, comenzó a cojear. Según Lera, fue posible arreglarlo, pero requirió mucho dinero que ella no tenía. Lena, a su vez, contó un poco sobre sí misma. Durante la conversación, continuaron ordenando la casa. Cuando terminaron, Lena miró alrededor de la casa con una mirada feliz y dijo, si no fuera por ustedes, queridos vecinos, definitivamente no lo habría hecho. Calentamos la estufa y estará calentita. Prometen pasteles mañana. Por hoy haré algo rápido y limpiaré un poco. La mujer empezó a vaciar el contenido de la estufa en una palangana. Cuando casi todo estuvo limpio, el palo de hierro golpeó algo sólido en las profundidades. Mirando a su vecina con sorpresa, parecía que lo que cayó del escondite era un lingote de oro. Lena no podía entender dónde podían tener sus padres tanta riqueza, pero decidió que su padre debía haberla encontrado en algún lugar y haberla escondido para un día lluvioso. Aunque en ese momento le dio vergüenza porque la caja de hierro le parecía más moderna de lo que habría usado su madre. Pero Lena no profundizó en todas las sutilezas. Ella se alegró por el hallazgo y estaba dispuesta a entregarlo según la ley. Después de recibir su parte, la mujer tomó el tesoro, y al cabo de un rato, ella recibió la cantidad adeudada y lo primero que hizo fue pagar la operación de Iliusa. Lera no supo cómo agradecer a su vecina y la ayudó con mucho gusto. No fue desde el primer día que se convirtieron en personas cercanas a ella, pero Lena generalmente consideraba a Iliuska casi su propio nieto. Anna estaba feliz de quedarse con el bebé mientras Valeria estaba en el trabajo y, después de la operación, estuvo de guardia en su cama hasta la llegada de su madre. Lena estaba feliz de que en su vejez Dios le hubiera dado tanta felicidad a sus hijos adoptivos. Como Lera e Iliuska, se convirtieron en las personas más queridas para ella. Lena creyó hasta el final que el tesoro en el horno era la herencia de sus padres. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la abuela de la vecina de alguna manera reconoció la situación en el pueblo? Todos lo reconocían rápidamente y decían, ¿qué dote le dejaste a un hombre? Seguro que vino aquí en su carro Volga. Sé una cosa. Como resultado, descubrió que su exmarido era un reciprocador, un usurero a la antigua usanza. Entonces este lingote aparentemente recibió una prenda de otra deuda y no encontró una mejor opción. Para orientar correctamente el dinero que cayó del cielo, compró una granja situada en un pueblo vecino y empezó a criar conejos, lechones y pavos. Valeria agarró a Iliusa desde el primer día que fue a trabajar a la granja y con mucho gusto ayudó a Lena. Una noche, al regresar a casa, Lena se sorprendió al ver invitados raros sentados en la puerta, como en la infancia. Sus 3 negligentes hijos estaban sentados en el porche. Al verla se levantaron pero parecían tener miedo de dar un paso. El primero decidió decir algo. Hija de Mamelin, perdónanos, por favor. Hicimos esto, no pensamos cuando te dejaron sin techo que la vida nos castigaría mucho por esto, dijo el primer niño. Nikolai, mirando hacia otro lado, añadió en voz baja, hablar de dinero confunde la mente. Solo que se fueron tan rápido como llegaron. Perdónanos, por el amor de Dios. Estamos listos para cualquier cosa con tal de estar a tu lado. La mujer desconcertada se quedó clavada en el lugar y se tragó las lágrimas. Parecía alegrarse de su apariencia, después de todo, los crió desde la infancia. Pero por otro lado, el insulto no lo soltó. Los invitó a entrar a la casa, les dio de comer y escuchó sus historias. En voz baja pero firme, dijo sobre el perdón, Dios te perdonará y te ayudará si aceptas trabajar en mi granja en igualdad de condiciones con el resto. El salario será como el de todos los demás, sin concesiones. Bueno, para vivir, ¿qué hacer a continuación? Vamos a ver. No sabía cómo sería el próximo tratamiento para ellos, pero en ese momento, era la opción más exitosa para todos. Pero incluso después de un tiempo, se dio cuenta de que Iliuska se había vuelto mucho más cercana a los niños que había criado durante tantos años. Ella rezó para que él no la traicionara como ellos.
Si te gustó la historia espero tu apoyo. Haga clic en el botón del pulgar hacia arriba.